Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy bienvenidos a esta serie Amor escrito con sangre. Vamos a pedirle al Señor que Él obre hoy y que podamos encontrarnos con Él esta noche en esta conferencia. Quiero agradecer a Dios por las muchas personas que han estado comunicándose con nosotros a través de este medio, y vamos a ponerlas en las manos de Dios. Dios está obrando sin duda. Hay muchas personas, tenemos más de 1200 viewers del día de ayer y el fin de semana, y todo es gracias a ustedes que lo han estado compartiendo. Así es que sigan compartiendo estas conferencias. Es extraordinario cómo el Señor va a obrar. Estamos seguros de que está volando en medio del cielo el mensaje del tercer ángel, y vamos a comenzar a ver milagros, maravillas, porque este evangelio del reino es necesario que sea predicado para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin del sufrimiento humano, el fin de las catástrofes que estamos viendo, el fin de las pandemias. Todo eso acabará. Así es que muy bienvenidos. Agradecemos a Dios que esta Semana Santa podemos estar en casa. Hace mucho tiempo tal vez que no estabas en casa en una Semana Santa. Tal vez ya estabas preparando todo para irte al campo o a la playa, y hoy vas a tener que quedar en el hogar, porque el Señor tiene un plan de redención, un plan de salvación. Y Él quiere que tú lo conozcas, quiere que tú encuentres lo que estabas buscando. El ser humano busca muchas cosas equivocadas, y en realidad hay una ansia en el ser de buscar algo mejor, y ese sentimiento lo pone Dios, pero Satanás trata de obstruir ese camino que lleva a la vida eterna. Es por eso que hay tantas brechas, tantas desviaciones, para que tú no puedas conocer a Jesucristo y a este glorificado. El tema de esta noche se titula Cristo nuestro sustituto. Así es que pon tus peticiones allí. Estamos orando todos los días, nos hemos convertido en intercesores de todas tus necesidades. Yo pude ver hace un momento, mientras estaba el canto, algunas de las peticiones que ya se han hecho, y vamos a orar. Vamos a pedir al Señor derrame su Santo Espíritu esta noche, y que muchas personas puedan ser alcanzadas con la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro allí donde estamos. Ya estamos sintonizados probablemente allí, y podemos orar al Señor. Vamos a abrirle nuestro corazón al Señor como a un amigo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta hora estamos muy agradecidos. Te agradecemos en forma especial por Karen, que salió negativo su examen de coronavirus, y ella ahora está gozando ya de una recuperación. Gracias porque tú le sostuviste esos días. Y ahora, Señor, queremos rogarte por todos aquellos que sienten esa ansiedad, porque si la enfermedad tocó a su puerta, en la puerta de alguno de sus familiares,
Queremos que tú cumplas tu promesa, que ni plaga tocará nuestra morada. Queremos estar seguros de que tú nos salvarás, que tú nos redimirás, que tú nos cuidarás en esta crisis que estamos enfrentando. Hay algunas familias con carencias que han perdido sus trabajos a consecuencia de esta contingencia. Queremos rogarte que nos ayudes a abrir los ojos para saber quiénes son y localizarlos y llevarles una despensa, ayudarles, Señor, para que puedan subsistir mediante pasa esta situación. Queremos rogar que bendigas a las familias, bendice a cada persona, a los que se sienten solos, a los de la tercera edad que ya están restringidos, que se les visite. Te rogamos que tú seas con ellos. Los ponemos en tus manos, Señor. Así como todos aquellos que han decidido servirte y seguirte. Ahora, Señor, vamos a abrir tu palabra y queremos que tú puedas dirigirnos, tú puedas guiarnos a encontrarnos con tu palabra y con el consejo divino para esta situación. En nombre de Jesús, amén. Esta noche estamos muy agradecidos con todos ustedes porque es el Señor quien está obrando sin duda en medio de los corazones. Es increíble cómo se ha multiplicado esto, cómo somos una iglesia pequeña relativamente, pero bien conectada con el mundo y estamos dispuestos a compartir. Recuerden en dar allí, compartir mi video con un grupo. Eso hace que podamos estar interactuando con nuestros grupos. Nosotros no podemos ver todos los comentarios que se hacen en los grupos independientes, solamente los que escriben en nuestra página Pueblo Nuevo, Distrito de San Marcos. Pero usted sí puede hacerlo. Puede compartir algún testimonio escrito y nosotros vamos a hacer. Si no, llámenos. Los miembros de las iglesias del Distrito de San Marcos tienen mi teléfono. Yo quiero escuchar lo que está pasando de aquel lado. Y yo creo que el Señor está obrando con poder. Y es necesario que nosotros testifiquemos del poder de Jesucristo. Vamos a comenzar con la lectura bíblica de esta noche que se encuentra en Génesis capítulo 3 y versículo número 5. Génesis capítulo número 3, versículo número 15, perdón. Génesis 3, 15. Búsquenlo en sus Biblias, en sus dispositivos móviles, ténganlos allí, subrayen este texto porque es el protoevangelio. Es el evangelio primero. Es la primera vez que Dios proclamó el evangelio, la solución para el problema del pecado. Vamos adelante con la lectura. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Así es que Dios está hablando con la serpiente. Le está dando su sentencia de muerte. Porque un ser humano puede ser mordido en el talón, en el calcañar, por una serpiente y lograr sobrevivir con un suero antiveneno. Pero una serpiente que es herida en la cabeza no se puede levantar. Es un golpe fatal. Y eso es lo que Dios va a hacer con la serpiente, con Satanás. Él va a destruirlo y va a destruir toda su obra. Así es que nosotros tenemos que confiar en Dios. Tenemos que confiar en que Dios está defendiendo su causa. Pero no lo está defendiendo de acuerdo a como nosotros pensamos. Él eligió un método difícil, pero efectivo para erradicar el mal del universo. ¿Alguna vez tú has sufrido una calumnia? ¿Has sido objeto de un chisme? ¿Fue fácil probar tu inocencia? En la historia bíblica, Dios sufrió graves acusaciones, graves mentiras de parte de Satanás. Después de tolerarlo por algún tiempo, esta obra de engaño de este ángel caído, Dios finalmente tomó una decisión: expulsarlo del cielo, expulsarlo del cielo. Y esto inició hace 6,000 años en este planeta, porque este mundo es joven, es un planeta joven, un planeta con apenas 6,000 años de creación. Y Dios sembró esta semilla.
por así decirlo, permitió que el mal diera sus frutos para que el universo entero, porque nosotros, dice Pablo, estamos siendo rodeados por multitud de testigos de los universos no caídos, de los ángeles que nunca pecaron, que están en expectación de las cosas que están pasando aquí en la tierra. Porque aquí fue el punto donde Dios determinó aislar el mal. Es como lo que hizo China en la ciudad que se originó el virus. Aislaron a las personas, aislaron la ciudad. Y eso mismo Dios ha hecho con el problema del pecado. Lo aisló a este mundo. Y ustedes dirán, ¿qué culpa tenemos? Bueno, no tenemos ninguna culpa por haber nacido en este planeta. Pero nosotros tenemos el privilegio de ser testigos de que Dios tiene razón. Somos una multitud de testigos que llevarán victoria al universo. Porque demostrarán al universo que a pesar de haber sido infectados por el virus del pecado, pueden llevar inmunidad al universo. Somos como esos cinturones de inmunidad que dicen que se hicieron en China con personas que se infectaron, pero que detuvieron la inmunidad porque tenían una salud óptima. Nosotros tenemos una salud óptima en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Ahora busquemos en nuestras Biblias Apocalipsis capítulo número 12. Apocalipsis capítulo número 12. Vamos a escuchar la lectura del versículo número 9. Me han dicho en algunos comentarios que esperemos un poco para que encuentren en sus Biblias el texto. El versículo 9 dice lo siguiente. Fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya vimos también en Apocalipsis 12:4 que el dragón, o sea, Satanás, arrastró y su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. ¿Se acuerdan del verso que iniciamos? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. De la simiente de Eva nacería un hijo varón que pondría fin y remedio al problema del pecado. Jesús vino a exponerse al virus del mal y él, aunque sufrió los estragos del mal en su propia vida y en su propio cuerpo, puede redimir, puede rescatar a los que creen en él. Tal vez tú también, como yo, hemos sido infectados por este virus letal. Pero ahora tenemos la oportunidad de conocer el antídoto, de conocer el remedio, la solución. Y ese problema, esa solución viene a través de Jesucristo. Aunque Satanás logró arrastrar a la tercera parte de los ángeles del cielo y ha arrastrado a millones de personas hacia la perdición eterna, todavía Dios va a ganar la victoria, porque Dios salvará a multitudes. Dios salvará. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, es cierto. Pero tú puedes escoger en este tiempo seguir al Salvador. Al llevar el pecado a la tierra, dice aquí, Satanás planeaba expandir su rebelión. Porque Satanás pensaba que Dios le estaba dando una oportunidad para expandir el mal. Pero lo aisló, como dijimos. Y sus engaños, como mencionamos ayer, su comercio, sus contrataciones, su comercio de ideas ha avanzado tanto en este mundo que él sigue acusando a Dios y a sus hijos, especialmente a los seres humanos. Vamos a volver al libro de Job, que la semana pasada referimos algo. Job capítulo número 1, versículos del 6 al 9. Job
capítulo 1, versículos del 6 al 9, que nos dice, Job capítulo 1, bueno, yo lo voy a leer porque parece que no lo puse allí en el escrito. Capítulo 1, versículo número 6 al 9. Dice lo siguiente, Job. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Muy bien, hasta el 9. 1 del 6 al 9 dice lo siguiente. Y Jehová dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios en balde? No solamente estaba acusando a Dios, estaba acusando a un hijo de Dios. Dice el versículo número 10 del capítulo 12 de Apocalipsis, que entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Así es que una de las labores de Satanás es acusar a Dios y acusar a sus escogidos. Satanás, mis queridos amigos y hermanos, tuvo la osadía de ir al cielo, de presentarse ante el Señor junto a los hijos de Dios. Los hijos de Dios no son los ángeles que nunca pecaron. En la Biblia a los ángeles se le llama ángeles. Pero esta referencia de hijos de Dios es muy semejante a lo que dice San Juan en su primera epístola, que ahora nosotros somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los habitantes del universo que no han pecado, que no tienen relación con el pecado. Y él fue a un concilio universal para poner una queja sobre Job, el patriarca, y acusarlo de que no temía a Dios de balde, que Dios lo había cercado, que Dios lo protegía demasiado. ¿Alguna vez tú como cristiano has sentido que esa valla de protección se cae y piensas que es por algún pecado que tú tienes? Ahora se descorre el velo y tú puedes ver que Satanás obra para poder hacer daño a los cristianos. Pero cuando Dios permite que tú seas probado, que tú pases por una situación difícil, es porque Dios tiene la solución y confía en que tú saldrás victorioso de esa prueba. Job 2:1 dice que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Dios, delante de Jehová. Así es que él lanza esta doble acusación a Dios y a Job. Y también Satanás trata de presentar acusaciones contra tuya. De alguna forma, aún ponía en duda el carácter de Dios. Esa es la especialidad de Satanás. Poner en duda el carácter de Dios, que es amor. Tú mismo tal vez te estás preguntando esta noche, si Dios es amor, ¿por qué permite toda esta mortandad? Mis queridos, tal vez yo no les puedo dar una explicación satisfactoria a ustedes, pero lo que sí les puedo decir y afirmar esta noche, que esta es la arma principal de Satanás, acusar a Dios.
Y él continúa esparciendo semillas de rebelión aquí y allá, entre los seres y entre los seres humanos y entre los habitantes de este planeta. Pero Dios tiene un plan para redención. Elena de White, mi escritora favorita, quien escribió una biografía de Jesucristo extraordinaria, dice en la página 706 del Deseado de todas las gentes: hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido sus principios, no habían percibido claramente la naturaleza de su rebelión. Satanás es como esos que tiran la piedra y esconden la mano. Así es que los seres no caídos pensaban: ¿qué está pasando? ¿Por qué Dios creó un planeta rebelde? Pero en realidad Satanás no es el guardián de este mundo. Satanás es el destructor de este mundo. Y en la cruz del Calvario se rebelaron todos los ángeles infieles. Bajaron a la tierra, estuvieron aquí, pero desde entonces no han podido ascender a los cielos. Porque Jesús dijo: he aquí, yo veía caer a Satanás como un rayo del cielo a la tierra. Y la Biblia dice que fue expulsado del cielo. Eso sucedió en la cruz del Calvario. Porque entonces definitivamente Satanás ya no tiene lugar en las cortes celestiales. El enemigo de Dios, entonces, al no triunfar sobre los hijos de Dios que nunca habían pecado, buscó éxito en el jardín del Edén. Allí tenía la intención de destruir a los seres humanos. Por eso Isaías capítulo 14, versículos 12 al 14, dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, y seré semejante al Altísimo. Y Satanás ha querido entronizarse. Es un querubín. Dice Ezequiel 28, 14 al 18: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de sus contratos sucios o contrataciones, fue lleno de iniquidad y pecó. Por lo tanto, Dios lo echó del monte de Dios y lo arrojó de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Por qué? Dice el versículo 17 que se enalteció su corazón a causa de su hermosura. Se corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Y entonces dice la Escritura: yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de los que te miran. Así es que el enemigo buscó éxito con la familia humana después de ser desterrado, desechado del cielo. ¿Qué dice la Biblia sobre el jardín del Edén? ¿Había algún significado especial en él? En realidad, el Edén y todo su lenguaje habla de que el Edén era un santuario en la tierra. Era el lugar donde Dios se podía encontrar con los hombres.
En Génesis capítulo 2, versículo 4 a 3:24, es una larga sección de la Biblia, del inicio de la Biblia, vemos términos claves del concepto de santuario en el Antiguo Testamento. Porque Dios, ¿verdad?, sopló, alentó aliento de vida en el ser humano, y inmediatamente después, porque eso dice el versículo 7 de Génesis 2, en Génesis 2:8 dice que Jehová plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Por qué al oriente? Porque nosotros creemos, como adventistas del séptimo día, que Jesús vendrá de la constelación de Orión. Porque como un relámpago que cruza el oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y cuando sale el ángel sellador de Apocalipsis 7, sale de oriente. ¿Por qué? Porque es el lugar donde Dios mora. Y el jardín del Edén tenía una orientación hacia el oriente. Era un punto de encuentro entre Dios y el hombre, como el santuario terrenal que Moisés mandó edificar entre el pueblo de Israel. Y también, además de lo que ya dijimos que tenía orientación hacia el este, el santuario tenía una fuente de agua, así como el jardín del Edén tenía también una fuente de agua, los ríos que circundaban el jardín. También el trabajo que se le dio a Adán y Eva fue labrar y cuidar el jardín. Estos dos términos hebreos también se utilizan para las labores que se hacían dentro del santuario terrenal. Y también había plantas, así como en el jardín había hermosos árboles, también en el santuario había hermosos objetos con decoraciones de la naturaleza, de árboles. Y sobre todo vemos dos querubines que estaban en el lugar santísimo, en el arca del pacto. Dos querubines que representaban la presencia de Dios, la Shekinah, la llama de Dios allí en el santuario. Y en el jardín del Edén, dice Génesis capítulo 3 y versículo 24, que Dios puso a dos querubines para que guardasen el jardín, para que el hombre ya no tuviera acceso al árbol de la vida. Y en el jardín del Edén se dieron dos cosas: juicio y vindicación. Porque ahí en los textos que les mencioné de Génesis 2 y 3, se menciona que Dios se paseaba al aire del día y una voz se escuchó: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Es un escrutinio, es juicio. Dios nos llama a cada uno de los que estamos detrás de la pantalla, del televisor, de la computadora o del teléfono, y nos pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Pero esa misma pregunta tenía también el sentido de vindicación, de salvación, porque en el santuario se dan esas dos cosas: juicio y redención, juicio y salvación. Así es que Dios realiza una obra maravillosa en el santuario. Ahora, el jardín del Edén es llamado el huerto de Dios. Y quiero pedirle a mi hija que lea Isaías capítulo 51, versículo número 3. Isaías capítulo 51 y versículo número 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Cuando nosotros regresemos al nuevo Edén, al lugar donde Dios mora, podremos ver a Dios cara a cara,
Hoy no podemos ver a Dios cara a cara, pero hoy podemos tener la oportunidad de entrar por fe al trono de la gracia, al lugar santísimo donde está la presencia de Dios. Podemos nosotros entrar al huerto de Dios, al lugar donde Dios mora. Y el propósito divino era que Adán y sus descendientes vivieran en el Edén, en el jardín del Edén, perpetuamente y en forma perfecta y en armonía y en paz. Adán y Eva, nuestros primeros padres, los primeros seres humanos, fueron creados como agentes morales libres. Debían ejercer ese libre albedrío para decidir entre obedecer y no obedecer. Estaban en el fuego cruzado de la guerra entre el bien y el mal y debían elegir de qué lado se iban a poner, de acuerdo a la voluntad de Dios o en la rebelión y el distanciamiento. Desafortunadamente nuestros primeros padres eligieron ir al bando contrario, pero el Señor hizo un plan para que ellos regresaran. ¿Cuál fue la prueba aplicada al ser humano? ¿Cómo nuestro planeta fue contaminado por el pecado? Bueno, el mal se introdujo al paraíso, al lugar donde Dios estaba. Vamos a leer juntos Génesis 2, 16 y 17. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Leamos juntos. De todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Así es que Dios le dio a Adán y a Eva la siguiente orientación, que no deberían de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían elegir entre comer del árbol de la vida y vivir perpetuamente, o comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y morir. Porque era una sentencia: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Cuando Eva probó el fruto, no murió instantáneamente. Porque lo que dice el texto es: muriendo morirás, comenzarás a morir. Y comenzaron sin duda a morir células. Desde su cerebro hasta la punta del pie comenzaron a morir células. Todos los días tenemos muerte, pero nosotros, Dios nos ha dado también el comer cosas que pueden restaurar nuestras células que mueren todos los días. Si nosotros llevamos una dieta equivocada, podemos morir porque no estamos permitiendo que las células vuelvan a nacer, vuelvan a reproducirse y el cuerpo vuelva a restaurarse. Si no dormimos adecuadamente, si no hacemos ejercicio, debemos hacer algo. Debemos movernos en estos días, porque Dios ha hecho un cuerpo maravilloso y necesitamos conocer sus leyes. Pero Dios puso una prueba y ante nosotros hoy también está pruebas. Puede ser que dediques todo el día a ver series de televisión o de la internet, o puedas ver la palabra de Dios. Tú decides. Dios te dio libre albedrío y tú puedes salir adelante. Trágicamente, Adán y Eva desobedecieron la clara orientación de Dios. El problema no estaba en el fruto, sino en el acto de desobediencia y principalmente en sus motivaciones, porque al comer el fruto, ellos creían que podían llegar a ser como Dios. Y el ser humano busca un Dios a imagen y semejanza propia. Pero lo que Dios quiere hacer es restaurar su imagen y semejanza en nosotros. Y en este acto temerario de Adán y Eva, habría un componente de audacia, de orgullo y de soberbia. El resultado natural de la desobediencia es la muerte. Pero la mayor
pérdida de nuestros primeros padres fue que los expulsaron del jardín. No solamente eso, sino que los expulsaron de la presencia divina. Y lo que Satanás quiere es que tú no te manifiestes en la presencia divina, que tú no ores, que tú no eleves tus pensamientos a Dios, que te la lleves pensando en cosas ociosas, que te la lleves haciendo cosas que no son gratas para Dios. El apóstol Pablo nos explica que Satanás con su astucia logró engañar a nuestros primeros padres y los llevó a la desobediencia. En 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 3, encontramos que Satanás usa su astucia, su poder de seducción para engañar a multitudes. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Vuestros sentidos, lo que tú ves, lo que tú oyes, lo que tú gustas, lo que tú tocas, lo que tú oyes, eso puede ser pervertido por Satanás. Él usa las avenidas del alma. Él no puede leer tus pensamientos, no puede entrar a menos de que tú le dejes entrar. Pero si tú le cierras la puerta, él no puede entrar a tu mente. Él quiere gobernar tu mente. El enemigo prometió a Adán y Eva que serían como Dios. Lo que en cierta forma Adán y Eva ya eran, porque habían sido creados a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, el acto de desobediencia a Dios, ellos dejaron de ser semejantes a Él y se comenzaron a parecer a Satanás. Porque el pecado lo que hace es distorsionar la imagen de Dios en el hombre. El ser humano se ha alejado de Dios. Pero Dios, como dice aquí en la pantalla, Dios en su infinito amor y misericordia no permitió que se nos dejara sin esperanza, condenados a la muerte eterna. Dios hizo un plan, no un plan último, sino un plan anterior, un plan que ya había previsto Dios, porque Dios corrió un riesgo en hacer seres a su imagen y semejanza, con individualidad, con la facultad de pensar y obrar, pensar y decidir. Y nosotros tenemos que pensar mejor cómo hemos organizado nuestra vida. Pero, ¿cuál fue la solución divina para el problema del pecado? ¿Cómo Dios salvaría a los seres humanos de la muerte eterna a través de un sustituto? Dios había sido claro en sus orientaciones, porque el día del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal comas, ciertamente morirás. Así es que la muerte sería una consecuencia del pecado. Así que después del pecado, Dios podría haber actuado en una de estas tres formas. Número uno, Dios podría haberlos dejado morir como resultado de su desobediencia. Podría haber dejado a la primera pareja que falleciera, que lo consumiera su propio pecado. Desde entonces ha habido una enemistad. La tendencia natural de los seres humanos es hacia la desobediencia. Pero Dios quiere implantar un nuevo motivo, la obediencia por amor. No es una obediencia por miedo, por temor, sino por amor. Y saben, mis queridos, Dios no los dejó a los seres humanos a su suerte. Tenía una segunda posibilidad. La segunda posibilidad era abolir sus propias palabras, sus propias leyes. Podría haber dicho, bueno, no fue tan grave lo que hiciste, solamente diste una mordida, te voy a dar otra oportunidad. Pero entonces Satanás diría, ¿por qué a ellos les das una segunda oportunidad y a mí no me diste oportunidad? Dios tuvo una tercera opción y esa es la que escogió.
podría ejecutar sentencia de muerte contra un sustituto, pero no para cualquier sustituto. Ustedes recuerdan lo que leímos al principio, Génesis capítulo 3 y versículo 15. Leámoslo otra vez para que podamos rememorar lo que estudiamos al principio. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Así es que las consecuencias negativas de que nuestros padres hayan pecado, las tendría que sufrir su hijo, para que nosotros pudiésemos recuperar el nombre de hijos de Dios. Dios sería herido. Dios procedería a aplastar la cabeza de la serpiente, aunque al aplastar la cabeza de la serpiente, él mismo sería herido. Dios tuvo que intervenir para generar esa enemistad entre ambos y finalmente enviar a su Salvador, a Jesucristo, a fin de destruir a Satanás y a su imperio del mal. Jesús vendría a dar su vida, a ofrecer una segunda oportunidad para el ser humano, de modo que nosotros, los seres humanos, pudiésemos volver al paraíso perdido, donde nuevamente tendremos acceso al árbol de la vida. ¿No creen eso extraordinario? Jesús fue designado en el texto como el descendiente de la mujer. El descendiente. Él vendría a herir esa cabeza con un golpe mortal. La palabra herir significa aplastar en el idioma original. Sin embargo, esa herida que daría, sufriría la herida en el talón. Y sin embargo, esa herida en el talón indica que para salvar a la humanidad, el Hijo también saldría herido. Tendría un precio que pagar con sangre. Y después de todo, las mordidas venenosas en el tobillo pueden costar la vida. Y así el Hijo de Dios sería herido de muerte para asumir sobre sí los pecados de todos nosotros. Fue el eterno amor de Dios que lo motivó, que lo movió a entregarse a sí mismo por cada uno de nosotros. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Así es que aquí tenemos un resumen del gran conflicto. Fue una guerra que comenzó en el cielo, continuó en esta tierra y terminará finalmente con la destrucción final de Satanás. Adán y Eva esperaban que su primer hijo fuese el Salvador prometido, pero el tiempo mostró que no sería así. Desarrolló rasgos egoístas, orgullo, odio, resentimientos, sentimientos que acaban a la personalidad humana. Y finalmente lo llevaron a herir de muerte a su hermano Abel. Qué trágico que el primogénito, el esperado redentor, se convirtiera en un destructor. Ah, mis queridos, cada animal muerto, cada animal que era sacrificado, anunciaba la promesa de un libertador. Es más, Dios mismo tuvo que sacrificar animales para cubrir a Adán y Eva con sus vestiduras. Ellos estaban desnudos, se habían hecho delantales con hojas de higuera, pero Dios les hizo vestidos, les hizo vestiduras para cubrir la vergüenza de su pecado. Eso dice el libro de Génesis. Así es que este ritual de sacrificar animales pasó a sus descendientes. Por eso vemos a los patriarcas como Abraham, que edificaba un altar en el lugar donde pasaba, porque allí señalaba que el Redentor vendría un día. Esperaba
que Jesús viniera. Dice San Juan capítulo 8 y versículo 56, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Lo vio y se gozó. Mis queridos, Abraham podía ver al Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que vendría de su simiente, de su parentela. Y así fue que Jesús nació en la nación de Israel. Mis queridos, las buenas nuevas de salvación necesitaban ser predicadas a todos los pueblos. De Israel tenía esa función. Cada animal que era sacrificado era un símbolo de su fe y de la esperanza en la vida que traería el Mesías a todo ser humano. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de venir mi día, dice San Juan 8:56. Lo vio y se gozó. Así es que en todo el sistema de sacrificios que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, se revela la gracia de Dios, se revela la muerte sustituta de Cristo en la cruz, en el sacrificio matutino, en el vespertino, en las festividades judías, en todo ello, en el día de la expiación, se nota que allí también vendría el Salvador. Mis queridos, nosotros necesitamos ver con claridad que la encarnación, el sacrificio de Cristo, son una garantía de una segunda oportunidad para cada uno de nosotros. Mis queridos hermanos y amigos, debido a la entrada del mal y del sufrimiento, del mal, del dolor, de la muerte al jardín del Edén, este fue contaminado. El santuario de la tierra fue contaminado y tenía que ser purificado con sangre. Y ese fue lo que hizo Jesucristo. Hoy estamos viviendo en el día de la expiación. Se están revisando los nombres de aquellos muertos justos que han de levantarse en la resurrección en el día postrero. Y están dejándose aparte los casos de aquellos que no tienen sustituto, de aquellos que no tienen salvador, de aquellos que no tienen abogado. Recuerda que Jesús se le dio el juicio. En Daniel 7 aparece el Hijo del Hombre y a él le es dado el juicio de los santos. Mis queridos, Jesús tomó ese papel de juez, pero también es nuestro abogado. Dice Primera de San Juan, capítulo 2 y versículo número 1. Primera de San Juan, capítulo 2 y versículo número 1. Esto es muy importante. Pon mucha atención a lo que se va a leer, porque de esto va a determinar tu salvación o tu perdición eterna. Hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es justo y puede justificar a los que creen en Él. Esta noche yo quiero invitarte a que tú contemples las heridas de Cristo, porque Jesucristo ha tomado tu lugar en el juicio, si tú le has tomado como tu abogado. La justicia divina exige que el pecado reciba su paga. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Pero la misericordia divina puede otorgarnos el perdón. Mis queridos, esta noche tú necesitas observar las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, para que sean siempre un recordatorio del alto precio que Dios pagó por tu salvación. Cristo no salió ileso del conflicto. Batalló con todas las fuerzas del mal. Pero dice San Juan capítulo 20 y versículo número 25. Le dijeron pues los otros discípulos: Al Señor hemos visto. Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos,
y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tú necesitas, como Tomás, ver las heridas de Cristo, tocarlas, sentirlas, experimentar en carne propia el dolor por haber ofendido a Jesucristo. Tú necesitas ir al Calvario esta noche y experimentar lo que dice Zacarías capítulo 13 y versículo número 6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Con ellas fui herido en la casa de mis amigos. Pero Isaías concluye en el capítulo 49 y versículo 16. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Jesús está allí. Jesús está extendiendo una invitación a todos aquellos que me escuchan esta noche. Una invitación para aceptar al sustituto. Dios quiere recibir tu vida de pecado y darte su vida de santidad. Dios quiere intercambiar su vida por tu muerte, porque Él murió tu muerte en la cruz. Él fue crucificado en la cruz, Él extendió sus brazos, fue herido por ti y por mí. Exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pudo experimentar la pena de la segunda muerte. Pudo experimentar el dolor que experimentarán aquellos que rechazan la salvación. Pero esta noche tú puedes aceptar a Jesucristo. Esta noche tú puedes abrir tu corazón para recibir al Señor. ¿Por qué no pones allí un texto que diga, esta noche yo acepto a mi sustituto, Cristo Jesús? Yo acepto a mi sustituto, Cristo Jesús. Acepto el sacrificio que Él hizo por mí. Esta noche tú puedes comenzar a experimentar el gozo de la salvación. Esta noche tú puedes comenzar a vivir una vida nueva. Yo no sé quién eres, qué has hecho, pero lo que hayas hecho, yo te quiero decir esta noche que nadie es tan vil. Nadie ha caído tan bajo que no pueda encontrar salvación en Cristo Jesús. Es por eso que Él te llama. Él te está buscando. ¿Quieres levantarte? ¿Quieres ponerte de pie allí donde estás? Tomar tu teléfono y declarar que Jesús es tu sustituto. Jesús es mi sustituto. Jesús pagó por mí en la cruz mi pecado. Yo acepto su salvación. Esta noche tú puedes hacerlo. Ya están escribiendo ahí algunos. Ya están diciendo amén otros. Es momento de entregar la vida al Salvador. Es momento de encontrarnos con nuestro Señor. Bendito seas, bendita seas por la decisión que esta noche estás tomando. Yo quiero llevarte al trono de la gracia. Quiero llevarte en esta oración al trono de Dios, al santuario mismo donde Dios mora, para que Él reciba tu pecado y lo perdone y pueda poner en tu corazón salvación. ¿Quieres hacerlo esta noche juntamente conmigo? ¿Quieres entregar tu vida al Señor a través de esta oración? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu bendita gracia. Te damos muchas gracias por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien puso su vida en la cruz del Calvario para que mi vida pueda ser rescatada, para que mi vida pueda ser salvada. Señor, esta noche aceptamos el perdón de nuestros pecados, aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nos entregamos a ti, Señor. Entregamos nuestra vida completamente a ti y quedamos en paz con Jesucristo. Esta noche queremos manifestar que hemos entregado nuestra vida a ti. Si hay alguna persona que no ha sido bautizada, que no te ha aceptado todavía como Salvador, permite que esta noche pueda escribir después de esta oración: yo me he encontrado con mi Salvador.
yo me he encontrado con mi Salvador. Gracias por esos milagros, Señor, que estás haciendo a través de este medio, porque estás llegando a cientos, a más de 1000 hogares. Y hoy, Señor, hay salvación y vida eterna en esos hogares. Gracias porque estás pintando con tu sangre el dintel de la puerta de sus casas, para que si pasa esta plaga, su casa no toque, la plaga no toque su morada. Gracias porque estás obrando en salvación y vida eterna. Gracias porque estás obrando en salud en nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga. Les esperamos el día de mañana a las 7 en punto. Estaremos iniciando con el canto tema, que ya lo pudieron escuchar los que entraron temprano. Lo vamos a poner también ahí en la página de Pueblo Nuevo para que lo aprendan y lo canten cuando estemos ejecutándolo. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo y oración. Hasta mañana, que el Señor les bendiga.